Me estaba acordando que una de las veces a un seminarista que no hacía mucho que acababa de llegar al seminario, le dije: esta noche te toca a ti dar el testimonio. Y nervioso me dijo: no, esta noche no. Bueno, un poquito estoy yo así. Ese seminarista hoy es uno de los formadores que están aquí presentes. Bien, pues estoy entre familia, me siento muy a gusto entre vosotros y son muchos recuerdos los que me están viniendo a mi cabeza durante el tiempo que estamos en la presencia del Señor. Compartir con vosotros un poquito me ha pedido don Jesús, al cual le agradezco la invitación al señor rector que me haya hecho pues para estar esta noche aquí junto a vosotros y volver a recordar pues el seno de donde nací como sacerdote e incluso de donde nací para ser obispo, porque de aquí salí para ir a ordenarme obispo también. Y de alguna manera esta noche me recuerda que de aquí también pues salgo pues para iniciar una nueva tarea y un nuevo servicio y responder a una nueva llamada que el Señor me hace. Me acuerdo que en una de las confesiones en la catedral iba varios días a la semana, pero especialmente los domingos por la tarde, porque muchos jóvenes acudían y se confesaban. Y uno de los chavales, que yo ya había visto que se habían confesado conmigo una serie de veces, solamente en un momento dije: ya le hago la pregunta. Y la pregunta simplemente fue esta: ¿has pensado alguna vez si Dios quiere algo más de ti? Aquel chaval enseguida reaccionó y me dijo: sacerdote no, usted eso, sacerdote no. Y yo le dije al chaval, digo: yo no te he preguntado eso. El zagal se quedó así parado y me dijo: es cierto, usted no me ha preguntado eso. Digo: luego ya me has dado la respuesta, ¿verdad? Dice: sí, es cierto. Me he planteado en mi vida y me llena de zozobra esta realidad. Me he planteado en mi vida si Dios quiere que sea sacerdote. Os cuento esto porque yo me vi muy reflejado en aquel chaval. A mí también me pasó lo mismo. No había terminado todavía la carrera en Cartagena y una de las veces que vine aquí a Murcia, no sé a qué, pero sí pasé por la catedral a confesarme. Y mira por dónde, pues vine a confesarme con uno que es un sacerdote muy conocido era aquí en Murcia y que queremos mucho y seguimos queriendo, que es el padre Joseico. Y confesándome con él, pues él también me lanzó la misma pregunta, pero ya directamente. Él no se andaba por rodeos, él iba al grano. Y también le dije que sí, era la primera vez que yo dije que sí, que en mi vida me había preguntado y que estaba sufriendo. Y bueno, pues eso fue a los 2 años antes de entrar al seminario. 2 años antes. Pero de alguna manera fue un motivo por el cual a partir de ese momento empezó una cadena de ya ir dialogando, ir viendo, ir incluso luchando con el Señor muchísimo, luchando mucho con el Señor, pero al final vencerme Dios en mi vida para de alguna manera llegar a un punto cumbre de esta historia de amor, porque la vocación es una historia de amor, es hermoso, una historia de amor preciosa, entre tú que quieres a Dios y que quieres servirle y Dios que te ama locamente. Soy de una familia sencilla. Ya sabéis que soy de Cejí, me conocéis todos, pero bueno, voy a recordar un poquito el tema para que nos refresquemos la memoria y así me sirve a mí también para lo que pueda venir.
Soy de una familia sencilla, 3 hermanos, y una familia donde yo creo que una de mis abuelas nos marcó mucho, sobre todo con su oración, porque somos 2 primos sacerdotes. Y bueno, pues esa familia supo hacerlo, como sin nada extraordinario, pero supo cómo y de qué manera educar a sus hijos, a mis hermanos y a mí, en la fe y tenernos cerca del Señor. Eso contribuyó a lo que yo siempre he sentido en mi vida. Yo hablo, mis compañeros se ríen y mis compañeros sacerdotes se ríen de esto porque hablo de una vocación retardada. Digo, yo tengo vocación retardada, no tardía, porque siempre he sentido en mi vida que Dios me quería para algo más, algo más. Yo, cuando he tenido que hablar sobre mi vocación, he hablado de la sed y del gusto. Desde siempre no recuerdo en qué momento en mi vida apareció, porque yo creo que era totalmente un niño. Recuerdo de esa sed que yo tenía, algo extraordinario, esa sed a algo que me sobrepasaba, que era la grandeza de Dios, y una sensibilidad tremenda ante las cosas del Señor. Pronto quería ser monaguillo. El cura me dijo que todavía no, que hasta que no hiciera la comunión, que no esto. Y es decir, esa sed que mi corazón, que mi alma sentía hacia Dios. Y por otro lado, el gusto que yo encontraba en las cosas del Señor. El gusto que he encontrado siempre cuando he estado cerca de Él en mi vida. Y eso de una manera especial en todo el periodo de mi infancia, de mi adolescencia y de mi primera juventud. Una realidad que hasta ese momento que os decía, vivía yo y el Señor. Tengo que decir que no me encontré, yo he nacido, he sido criado en una parroquia hermosa, todavía mis amigos son de allí de la parroquia, mi gente, he crecido muy naturalmente en un ambiente precioso de parroquia, pero no me encontré nunca, o quizás no supe yo descubrir la herramienta adecuada para poder yo sacar todo lo que tenía dentro de mí. Por eso esa realidad de entre sed y gusto, pues la vivía, esa historia de amor que yo decía, la vivía entre Dios y yo, entre Dios y yo, pero se juntaba con lo que a mí me sobrepasaba. Era tan grande para mí la vocación de ser sacerdote que a mí eso incluso me asustaba. Bueno, hoy en día, si pensamos verdaderamente lo que es ser sacerdote, si yo pienso lo que es ser obispo, por un lado es para darle gracias al Señor y es algo precioso, hermoso, pero es tremendo, es de un temor ante la gran responsabilidad, ante el gran don que Dios pone en tus manos y en tu corazón y en todo tu ser, tremendo. Menos mal que el Señor siempre te dice, no tengas miedo, tranquilo, que está mi gracia ahí, para todo. Bien, pues os decía esto porque esa lucha estaba ahí, esa lucha que muchos de los que estéis aquí sabéis, esa lucha ante lo que uno está sintiendo en su interior, pero también lo que uno piensa para sí, y va pues marcando también al Señor por dónde quiere. Yo mis planes siempre los he hecho de cara a Dios, pero yo sabía por dónde el Señor quería que tirara. Sin embargo, yo le decía al Señor que por aquí no, que eso me sobrepasaba, que yo no servía para eso, que yo no valía para eso. Y bueno, pues ahí estuvo una lucha interior, una lucha silenciosa, hasta ese momento donde la lucha fue bastante intensa, hasta que ya, pues por situaciones de la vida, tuve que decidir y pararme y decir, mira, Sebastián, no puedes seguir así. Había terminado la carrera, tenía que tomar decisiones
en mi vida pues para el futuro, y yo no podía seguir viviendo con esa zozobra, esa inquietud, esa tesitura y esa lucha entre Dios y yo. De tal manera que decidí de parar, decidí de decir hasta aquí hemos llegado y Señor te voy a demostrar que yo para esto no sirvo, que este no es mi camino. Y así me presenté aquí en esta casa, ayudado por un sacerdote joven que llegó al pueblo, que de alguna manera con su forma de hacer pues me alentó a que diera este paso, y después de hablar con él, la segunda persona con la que yo pues le abrí mi corazón ante esta realidad, y ahí pues me ayudó, ¿eh? Aquí me dijo el rector, no te preocupes Sebastián, que enseguida vas a descubrir si Dios te quiere para ser sacerdote o no. Bien, en un principio iba a empezar el seminario de una manera determinada, pero a la semana y media o a las 2 semanas ya le estaba diciendo al rector que este era mi sitio y que me dejara entrar aquí a iniciar los estudios. Encontré la holma, como decimos, de mi zapato. Encontré la paz. Una paz que no he perdido a lo largo de mi vida. Esto también lo cuento. Fuimos 13 los que iniciamos el seminario, 13 compañeros, algunos todavía nos vemos, porque poco a poco se fueron quedando, solamente terminamos 5. Y yo veía como poco a poco mis compañeros entraban en crisis y se iban. Y yo veía que eso era una cosa normal, entrar en crisis o irte, o en crisis pero quedarte. Y yo decía, digo, Señor, me voy a ordenar sin entrar en crisis. Y tuve que hablar con el formador antes de ordenarme para decirle, oye, que yo no estoy en crisis, que quizás a lo mejor me tendría que esperar hasta que yo... Dice, tranquilo, la crisis ya la tuviste en su momento. Y es verdad, una paz que me ha acompañado a partir de aquel momento en toda mi vida. Ofrecí mi vida al Señor el día de mi ordenación sacerdotal, ya la ofrecí el día que le dije al rector, este es mi sitio, este es mi lugar, y ahí hice mi gran ofrecimiento al Señor. Encontré lo que Dios me pedía y yo le respondí. Aquello llegó a su culmen, esa ofrenda en mi ordenación sacerdotal. Tengo que decir que ha sido una gracia lo que he vivido a lo largo de los años de mi sacerdocio, y un regalo maravilloso el estar aquí en esta casa sirviendo a la Iglesia y acompañando pues a los jóvenes que el Señor llamaba. He dicho siempre que he sido un privilegiado porque he estado en primera línea acompañando y viendo la obra de Dios que Dios hacía en los jóvenes que llamaba pues para ser sacerdote. Una gran responsabilidad. El Señor me volvió a llamar. A Pedro el Señor ya sabéis que lo llamó unas cuantas veces, a mí otra vez me volvió a llamar. Y aquello también me aterró, miedo tremendo. Pero ya tenía yo una realidad que había vivido a lo largo de mi sacerdocio, que es que todo lo podía con la gracia del Señor. Todo lo podía con la gracia del Señor. Y cuando así se me llama, el Papa me propone ser obispo auxiliar de esta diócesis, esa fue enseguida mi respuesta. Cuando iba hacia Madrid para hablar con el nuncio, una y otra vez, con una angustia tremenda que llevaba en mi corazón ante lo que se me proponía, me basta, Señor, me basta tu gracia, tu gracia me basta. Es el lema que tengo, por tanto, mi lema episcopal. Y bueno, pues nuevamente, por tercera vez, el Señor me vuelve a llamar. Cuando el nuncio me llamó hace pues unas 3 semanas o 4 semanas, ya no sé, unas cuantas semanas, el día 11 fue cuando el señor nuncio me llama para decirme que el Santo Padre me pide, pues ahora que sea obispo de la iglesia de Jaén, pues enseguida te sale, pues eso, mire que yo llevo poco tiempo de obispo auxiliar, yo creo que todavía necesitamos unos cuantos años más. Esto me pilla a contrapié y bueno, yo y en una diócesis, es decir, que al final me dijo, mire, el Santo Padre le está pidiendo esto. Es decir, la Iglesia le pide esto. Dios le está pidiendo esto. ¿Usted qué responde? ¿Qué le responde?
Y yo digo, pues lo que le he respondido siempre a Dios, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y esa es mi respuesta. Esa ha sido nuevamente mi respuesta y mi respuesta que aviva mi corazón y que aviva mi fidelidad al Señor. Estoy viviendo ahora mismo, después de ese tiempo de estar en silencio, que uno no puede hablar, que uno no puede expresar, porque tiene que guardar ese secreto hasta que no se haga público el nombramiento, pues estoy viviendo ahora un momento de tranquilidad, un momento de paz, un momento de ilusión, un momento de que conozco el rostro de mi esposa, que estoy deseando de encontrarme con ella, que estoy deseando de ponerme a su servicio, el primero de todos, porque tengo que ser el servidor de los servidores allá en la iglesia de Jaén, y que estoy también, por otro lado, pues con ese temor que conlleva el dejar nuestra seguridad que da la casa paterna y las seguridades que también nosotros tenemos y nos hacemos. Creo que eso también es un sentimiento que muchos de vosotros podéis estar experimentando, queridos seminaristas. Por un lado, la alegría y el gozo de estar viendo que Dios te está llamando y que tú estás respondiendo, pero también ese temor de que tienes que ir dejando muchas cosas atrás, especialmente aquellas que te dan seguridad. Bien, pues sé que el Señor me sigue llamando, yo quiero responderle también en plenitud, que Él me dice, ¿me amas? Y yo le digo y le quiero decir, te quiero, pero quiero llegar a decirle, te amo, con todo mi ser y con todo mi corazón, y que el Señor me sigue diciendo, pues ven y sígueme. Pues ahí estoy, en ese ir y seguirle al Señor. Sé que la tarea no es una tarea pues fácil, porque tiene mucha responsabilidad, pero sé que es una tarea hermosa y que siempre el Señor me ha precedido en mi vida y que siempre el Señor me precederá allí donde esté. A uno le vienen enseguida sus debilidades, le vienen enseguida sus limitaciones, pero uno mira hacia atrás y dice, si es que ante eso siempre ha estado Dios y siempre lo que me ha faltado lo ha puesto Él, lo ha puesto Él. Bien, pues un poquito así por encima el tema de mi testimonio vocacional. Yo, queridos seminaristas, os animo a que con firmeza, con entereza, sigáis dándole al Señor lo que os está pidiendo, a que sigáis discerniendo cada día más la voluntad del Señor en vuestra vida y que no tengáis miedo de nada. Nuestra seguridad es el Señor, que es una historia de amor y que el Señor os dará el 100% como yo lo he recibido a lo largo de mi vida. Es verdad que cruces habrán y las hay. El Señor no nos mintió en eso, no nos mintió. Cruces las hay y las habrá, pero en la cruz también estará la resurrección y estará la vida, y encontraremos también el gozo de nuestra libertad. Y a los que estéis aquí presentes, pues a los jóvenes, pues invitaros a que os hagáis esa pregunta: ¿querrá el Señor algo más de mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no plantearse esa pregunta? ¿Y por qué mi vida no para el Señor? Quizás el Señor te está pidiendo algo más, y ese algo más es que te unas a Él y compartas totalmente, con toda tu vida, con todo tu ser, que compartas enteramente esa misión unido a Él, la misión de Cristo, siendo religioso o religiosa o siendo sacerdote. Pues muchas gracias a todos, especialmente por vuestras oraciones. Sé que lo estáis haciendo y bueno, pues eso es también lo que me mantiene, lo que me mantuvo en esta Santa Casa siendo formador de los seminaristas, y lo que mantiene también al seminario, la oración vuestra,
la oración, vuestro cariño y vuestro acompañamiento. Que el Señor os bendiga.